Positiva. Vamos a, vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos. Estamos considerando ahí la vida de David. Ok. Abra su Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo. ¿Qué capítulo es? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos al capítulo 30, hermanos, del primer libro de Samuel. La semana pasada considerábamos ese tiempo, ¿verdad? Cuando Dios tiene que obrar, Dios tiene que tratar con David, como Dios lo hace también con nosotros. Cuando nosotros hemos perdido de vista a Dios, cuando nosotros nos hemos conducido, nos hemos manejado de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿verdad? De acuerdo a nuestro corazón. ¿Se acuerda usted que así dice la Escritura? David pensó en su corazón y dijo, y él consideró que era mejor estar en la tierra de los filisteos. Él pensó que de esa manera había librado ya esa situación de estar huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Y no morir, porque dijo, me va a matar. Me va a matar. Si me voy a tierra de los filisteos, ahí me va a dejar de perseguir. Ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? David se involucra durante más de un año con los filisteos, más de un año. Y es entonces, hermanos, que cuando los filisteos van a atacar a Israel, y David está también ahí para unirse a los filisteos e ir contra el pueblo de Dios. Bueno, Dios interviene. Y vemos a los mismos filisteos diciendo, ¿qué están haciendo estos hebreos aquí entre nosotros? ¿Qué hacen estos hebreos? Y Dios interviene porque es Dios quien utiliza, qué tremendo es eso, ¿no? Que Dios utiliza a los que no lo conocen, a los que no creen en Él, para bendición de alguien que lo conocía. Y digo bendición porque es la mano de Dios quien permite que David sea regresado cuando los filisteos no quieren que vaya con ellos, porque dicen, bueno, este hombre va a quedar bien con su Señor y cuando estemos en la batalla nos va a atacar también a nosotros, ¿verdad? Ya lo conocían a David. Ya vimos entonces que cuando ellos regresan, pues una sorpresa estaba ahí esperándolos, una triste sorpresa, porque su ciudad había sido atacada por los amalecitas. Había sido quemada, ¿verdad? Pasada por el fuego, destruida. Se llevaron a su esposa o a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, sus familias. Y dice la palabra del Señor que estos hombres lloraron. Su angustia fue tal, ¿verdad? Su dolor fue tal que lloraron hasta no tener más fuerza. Y es entonces, hermanos, que ellos empiezan a hablar y a decir, vamos a apedrear a David. Dice así la Escritura. David se angustió mucho porque hablaron de apedrearlo. Y sin duda alguna, también aunque David estaba enfrentando, ¿verdad?, que su familia había sido llevada cautiva, ninguno de ellos había muerto. Ninguno de ellos había sido asesinado. La mano de Dios está ahí mostrando todavía misericordia a la vida de David, porque Dios va a cumplir propósitos que tiene para con este hombre. Es entonces que cuando es angustiado David y estos hombres hablan de apedrearlo, David toma ahora sí otra decisión, la mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar en momentos de aflicción, de angustia, de prueba. ¿Cuál es? Se fortaleció en Dios. A diferencia de aquellos hombres, ¿verdad?, que estaban angustiados, en angustia, David se fortalece en Dios. Y sí estaban dolidos, sí estaban enfrentando una situación fuerte y difícil. Y esos hombres se quedaron en un ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Por qué Dios permite que se muera mí? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Y se enojan con Dios. Y si no se enojan con Dios, bueno, sí se enojan con Dios realmente, ¿verdad? Y empiezan a culpar a cualquiera. Vamos a pelear a David porque David es el culpable. Cuando nosotros nos enojamos porque estamos, pero ¿por qué Dios? Entonces, ¿por qué Dios permite? Vamos a echarle la culpa a alguien. Siempre vamos a echarle la culpa a alguien. Y podemos quedarnos ahí. Sí, por eso yo. Sí, por eso. Y culpamos a alguien, ¿verdad? Ahora, ¿de qué sirve estar culpando a alguien? ¿De qué sirve? David, lejos de decir, pero ¿por qué Dios permitió?
buscó a Dios y se fortaleció en Dios. Y eso es algo que nosotros como cristianos necesitamos aprender. Sí, hermanos, vamos a enfrentar situaciones. Y claro, situaciones en donde pues, no son fáciles, y cuando son situaciones que afligen, pues sí nos afligimos, ¿verdad? Cuando son situaciones dolorosas, sí nos dolemos, pero no nos quedamos. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios? Si no nos fortalecemos en Dios. No sirve absolutamente para nada, para amargarse, quedarnos en esa posición y empezar a culpar a todos, a cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué nos está pasando? Y entonces empezamos a pedir, llámese gobierno, ¿no? ¿Por qué? Y le echamos la culpa al gobierno y empezamos a culpar al gobierno y, ¿no? Empezamos a echarle la culpa al pastor, ¿verdad? Empezamos a echarle la culpa a los de casa, culpamos a todos. Nosotros no somos los culpables, culpamos a todos y eso se llama amargura. David se fortalece en Dios y es entonces, hermanos, cuando él toma esta decisión de fortalecerse en el Señor. Y vamos a entrar entonces ya. ¿Quieren ir a la siguiente imagen? Una vez que David empieza a tomar fuerza en el Señor, ya vimos algunos aspectos, cómo podemos nosotros ser fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Dice el versículo número 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Dios, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y mire, esto es lo maravilloso. Esto es tan maravilloso de parte de Dios. Y él le dijo, wow, a mí me sorprende, me provoca mucho. Y Dios le respondió. Ese es el Dios que nosotros conocemos, hermanos. Ese es Dios. Lejos de otra situación, ahí está el Señor. Cuando alguien ha decidido en su corazón, un corazón dolido, buscarlo. Cuando lo reconoce, cuando reconoce que ha estado equivocado, cuando reconoce que está mal y habla con Dios, Dios le responde. Puede ser que cualquier otro no te responda, ni te haga caso, ni quiera ya nada contigo. Pero cuando tú te arrepientes de todo tu corazón y hablas con Dios, Dios te responde. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Hermanos, todo el tiempo que David estuvo entre los filisteos, hasta ahorita vemos que él empieza a hablar con Dios. No hay en la palabra del Señor algún otro dato, algún otro pasaje, versículo que nos permita ver que David hablaba con Dios y que Dios le hablaba. Es hasta este momento de quebranto, cuando él empieza a hablar con Dios y Dios empieza a hablar con él, ¿verdad? Dice la escritura que David le dijo al sacerdote: acércame el efod. Mire, David busca a Dios con la ayuda del sacerdote. Aunque la Biblia no lo especifica, dice que le acerquen el efod. No es David, la Biblia no nos dice que David se puso el efod, porque eso era pasar por alto algo que Dios había establecido, pero estaba el sacerdote ahí. Este hombre, si usted se acuerda, cuando ahí en la ciudad de los sacerdotes son asesinados, él sale huyendo, toma el efod y busca a David. Ahora él está en la calidad de el sumo sacerdote, porque ese efod era para el sumo sacerdote. Creo, hermanos, que a través del Urim y Tumim consultó David a Dios. ¿Qué es eso? Bueno, los que ya leyeron su Biblia ya sabrán de qué se trata. Ahí tenemos en nuestra imagen, ¿verdad? Así como lo está usted viendo de su lado izquierdo, tenemos lo que es el efod, esa especie de chaleco largo que está ahí, que usaba el sumo sacerdote. Después encontramos aquí una plaquita, ¿verdad?, del pectoral con las 12 piedras que están ahí.
Hay otras piedritas que trae de este lado. Urim y Tumim las tiene también a un costado, ¿verdad? Se encontraban ahí a un costado del pectoral. Literalmente, hermanos, es solamente así de manera rápida, pero después usted puede leerlo, ahí tiene los pasajes del Éxodo y Levítico, ¿verdad? Urim y Tumim quiere decir luces y perfecciones. Y de esta manera, entonces, se consultaba a Dios. Ahora, ¿qué pasaría si en este tiempo alguien llegara a encontrar el efod y el pectoral con el Urim y el Tumim? ¿Qué pasaría ahora, hermanos? ¿Qué pasaría? La gente buscaría inmediatamente, ¿verdad? Y alguien usarlo y entonces empezar a preguntarle a Dios. Ahora, si esto sucediera, ¿qué haría Dios? ¿Dios contestaría? No. ¿Por qué? Porque tuvo su tiempo, porque tuvo su propósito y se cumplió. Porque ahora tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Hoy todo se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí, tenemos la cita de Juan 12:46. Yo la luz, Urim, Tumim, luces, perfección. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy no necesitamos el Urim y el Tumim. Hoy lo que necesitamos es al Señor. Y el Señor hoy habla con nosotros también. Ahorita voy a ir un poquito más acerca de esto para no meterme ahí, pero ahí consulte su Biblia, esos pasajes, para que usted pueda ver un poquito más acerca del Urim y el Tumim. Pero hoy no hay razón, ya no tienen función, ya no hay, ¿verdad? Porque hoy en Jesús todo está completo. Hoy usted y yo nos podemos acercar con toda confianza delante del trono de su gracia. Dice la Escritura que cuando David empieza a consultar con el Señor, hace una pregunta que algunos dirían, ¿cómo preguntas eso? Se acaban de llevar a tu familia, a la familia de tus soldados, de tu ejército, se los llevaron cautivos. ¿Cómo le preguntas a Dios? ¿Voy por ellos, Señor? Lo lógico que es, hermanos. Uno diría, hazlo. ¿Por qué David le dice, Señor, los persigo? ¿Por qué David hace eso, hermanos? Vemos ahora a un David deseoso de hacer la voluntad de Dios y no su voluntad, y no sus propósitos, sus deseos, sus planes. Alguien diría, bueno, por sentido común era lo que tenías que hacer. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando hablamos con Dios, cuando nos volvemos a Dios, cuando renovamos nuestra comunión y relación con Dios, Dios nos empieza a enseñar a decirle, Señor, ¿quieres que lo haga? ¿Quieres que vaya? Y entonces le dice también, Señor, los podré alcanzar. Tal vez, hermanos, unos días atrás David no hubiera preguntado eso. ¡Bum! Se hubiera ido inmediatamente. Ahora le pregunta a Dios, ¿verdad? Él ha entregado al Señor todo una vez más. Y ahora él va a consultar a Dios para todo. Síguelos, le responde el Señor. Síguelos, porque los vas a alcanzar. Mis amados hermanos, cuando David está preguntando a Dios, cuando David está hablando con el Señor, recibe de Dios una palabra, recibe del Señor una promesa. Dios le dijo, síguelos, los alcanzarás. Cuando nosotros hablamos con Dios, eso sucede, recibimos de Dios su palabra. Ahora, bien interesante, cuando David utiliza
y pide que se acerque el efod para buscar a Dios, estaba buscándolo a él y estaba buscando una palabra de Dios para su vida. Tenemos palabra de Dios para nuestra vida. Tenemos la voluntad de Dios revelada para cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Yo espero que ya haya leído su Biblia. No necesitamos ahora Urim y Tumim. El Señor nos ha dado su palabra. El Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos ahora la palabra de Dios. ¿Cuántos de verdad nos buscamos esa dirección y guianza de Dios? ¿Cuántos estamos buscando una palabra de parte de Dios? Tenemos de Dios una palabra. Tenemos de Dios promesa dada a nuestra vida. Y cuando no sabemos qué hacer, nos acercamos y le decimos, Señor, ¿qué hago? Y vamos a poder descubrir, hermanos, cómo el Señor a través de su Espíritu Santo empieza a tratar en nuestra vida y corazón. Pero va a confirmar algo ahí en su palabra. Algo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Lo he compartido en algún tiempo. Alguien aquí, hace algunos años, decía, usted determina hacer algo, propóngase a hacer algo y después que usted ya decidió, busque en la Biblia algo para apoyar lo que usted va a hacer. Bueno, así no es. Así no es. Es, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y vamos entonces a la Biblia, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que haga? Y vamos ahí. Ahora, tampoco es así, hermanos, ¿eh? Judas se ahorcó. Ay, no. Ve, ya es lo mismo. Ay, no, no es así. Es en esa búsqueda, en ese estudio de la palabra de Dios, en esa relación que tenemos con Él. David estaba buscando ahora una palabra de Dios y Dios se la dio. No había Biblia y Dios hablaba con él. Hermanos, tenemos aquí esta palabra tan maravillosa. Tenemos esta palabra, es la palabra de Dios. Este libro no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos conocer lo que Dios tiene para usted y para mí. Síguelos, le dice el Señor, y ciertamente los alcanzarás. Ok, ya recibió una palabra de Dios. Vamos a la siguiente imagen. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Acuérdense que habían ellos por lo menos 3 días de camino, encuentran esa situación, ¿verdad? Vienen a menos físicamente y ahora van en camino. Yo no sé cuántos días tal vez les llevaban los amalecitas, pero hay 200 hombres que se quedan ahí, no pueden seguir. Pero hermanos, dice la palabra del Señor, partió pues David. ¿Qué fue lo que hizo David en pocas palabras? Obedeció. ¿Qué le dijo el Señor? Síguelos. ¿Qué hizo David? Eso es fe. Eso es fe. ¿Y sabe que así es la obediencia a Dios? De sencillo. Dios dice esto. ¿Y qué tenemos que hacer por fe? Pues lo que Dios dice. Nada más. ¿O no? Así de simple. Ay, sí que simple. Qué sencillo. Bueno, cuando nosotros hemos entregado y rendido nuestra vida y decidido caminar con Dios, hacemos lo que Dios dice. Dios le dice, síguelos. David se levanta y empieza a seguirlos. Hablamos de fe, mis amados hermanos. David se pone en marcha y dice la Escritura, y los 600 hombres que con él estaban. Esos hombres abatidos, ¿verdad? En su espíritu, cansados físicamente, ahora están con él una vez más. Esos que buscaron apedrearlo, ahora nuevamente están siguiendo a David. Desde que David se fortalece en Dios y consulta al Señor e hizo lo que Dios le dijo actuando en fe, ahora sus hombres una vez más están ahí con David. Esta decisión de fe y de obediencia anima y provoca a otros
¿Sí sabe usted eso? Cada vez que usted decide en fe y en obediencia a Dios, va a provocar la vida de otros que tal vez están desanimados. Y a decir, vamos, porque el Señor dice que sí, porque Dios en su palabra nos enseña que es así. Vamos. ¿Quién estaba pasando mayor aflicción, hermanos? ¿David o los 600 hombres? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Digo, estaban igual. Sus familias se las llevaron, les quitaron todo. No estaban igual. Qué maravilloso es que cuando enfrentamos alguna situación, sepamos que al buscar a Dios, Dios nos fortalecerá. Y aún dice la Escritura que Dios nos va a consolar. ¿Para qué? Para que nosotros, con la consolación con la que somos consolados por Dios, podamos también consolar a otros. David no se quedó diciendo, bueno, él tenía ya 2 mujeres. Este es un tema que más adelante vamos a ver lo que trajo como resultado, ¿verdad? Como consecuencia. Pero David no se quedó diciendo, bueno, tú Tomás tenías una esposa, yo tenía 2. Yo perdí más. Él se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios, cobró ánimo y entonces pudo provocar la vida de esos varones. Y Dios estaba respaldando una decisión de fe y de obediencia. Y esos varones fueron movidos para caminar también, una vez más ahora con David. Con David. Dice la Escritura, hermanos, que se quedaron ahí atrás 200, ¿verdad? Que no pudieron pasar el torrente de Besor, estaban cansados. Bueno, esto es algo que David no esperaba, ¿verdad? Imagine usted, van de camino y de repente son 600, son muchos los amalecitas y 200 no pueden más, no pueden seguir, ahora solamente se quedan 400. Lejos de desanimarse David y decir, va a estar más difícil la batalla, por más que le eche uno ganas, hay algunos que no jalan, ¿no? Que no caminan. Esto no desalienta a David, porque la confianza de David estaba puesta en Dios. Yo creo que si aún los 600 hombres hubieran dicho, no queremos nada más contigo, David, David hubiera seguido a los amalecitas porque tenía una palabra de parte de Dios. Porque era Dios ahora al que estaba David siguiendo. Yo no sé si David se paró para decirles, bueno, si ustedes no quieren ir, yo voy porque el Señor ha dado una palabra, yo confío en Dios y sé que el Señor me sacará adelante. Por eso esto no desalienta a David. Hermanos, cuando recibimos esa palabra de parte de Dios, sigamos adelante. Tal vez algunos no puedan, cansados. Sigamos adelante. Vamos a seguir adelante en lo que el Señor nos ha dicho, en lo que el Señor en su palabra nos ha hablado, ¿verdad? Van de camino y David no tenía previsto que esto iba a pasar con los hombres, pero no lo desalentó, siguió adelante. No vino desánimo, continúa David confiando en esa palabra que el Señor le dio. Y en todo esto, mis amados hermanos, vamos a ver la mano del Señor. Dice la Escritura en el versículo 11 al 15, que estamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Y hallaron en el campo, ¿verdad? Cuando van de camino y se quedan 200 hombres por ahí, hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Más o menos podemos calcular ahora el tiempo que llevaban ellos ya. 3 días para llegar a Siclag. Encuentran a este hombre que estaba muriéndose, ya tenía 3 días y 3 noches que no había ni comido nada. ¿Cuántos días ya llevan ahí ellos cabalgando, hermanos? Por lo menos son 6. Por lo menos son 6 días, ¿verdad? Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Mire, se encuentra un hombre que dice, y quemamos la ciudad de Siclag.
Y le dijo David, ay chiquito, a ti te quería agarrar. ¿Sí hizo eso David? Le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo. Yo te llevaré a esa gente. Hermanos, algo que caracterizaba a los amalecitas es que eran pueblos nómadas. ¿Sí sabe lo que son los nómadas? Así. ¿Cómo saber hacia dónde? David obedece en fe. Síguelos. Y David empieza a seguir. ¿Hacia dónde ahora? ¿Hacia dónde ahora después de 3 días? ¿Dónde está la mano de Dios aquí, hermanos? ¿Dónde? En que encuentra una malecita. Bueno, era un egipcio, ¿verdad? Esclavo de una malecita. Lo encuentra ahí. Por este lado, el amo amalecita, al verlo enfermo, lo bota. Lo deja en el desierto para que se muera. Y ellos siguen su camino. Qué casualidad que David lo encontró. Dios obrando. Dios dirigiendo a David. Mire, a veces Dios no nos muestra todo el panorama. Bueno, Dios no nos muestra todo el panorama. Dios quiere que vayamos confiando en Él cada día. Que si Dios dice avanza, nosotros avanzamos. Y que si a medio camino tal vez decimos, ¿y ahora para dónde? Dios se encargará ahí de darnos la indicación. ¿Qué sigue? Nosotros como seres humanos quisiéramos ver todo el panorama y decir, Señor, estoy enfrentando esto, está pasando esto, y hoy estoy aquí, pero déjame ver hasta el final. Bueno, Dios no nos deja ver hacia el final, pero Dios quiere que cada día usted y yo confiemos en Él. Y en ese caminar, en algún momento usted dice, ¿ahora hacia dónde? Dios nos mostrará. Dios nos dará la indicación. Y Dios va a ser muy claro. Y a veces como menos no lo esperamos. Pregunta, ¿por qué se detuvo David? ¿Por qué se detuvieron allá en el desierto? Porque encontraron a un hombre que estaba muriendo. ¿Que no tenía algo más importante que hacer? ¿Que no era más importante ir por su familia que detenerse a cuidar a un hombre? ¿Qué nos permite ver esto, mis amados hermanos? A un David con un corazón diferente. A un David que no desamparó, que mostró bondad, que mostró misericordia para un hombre que necesitaba. ¿Sabe qué nos pasa muchas veces? Que cuando tenemos nosotros un conflicto, un problema, nos metemos en nosotros mismos y somos tan importantes nosotros que no me interesa lo que los demás estén pasando. No me interesa, cada quien que se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Dice ahí Proverbios 25. Cada quien con sus propias uñas. Apenas si puedo yo con los míos. Cuando caminamos en fe, en obediencia a Dios, sí nos preocupa también lo que está pasando en la vida de los demás. Y detenemos eso que para mí es tan importante, porque podemos ser útiles e instrumentos en las manos de Dios. Y qué sorpresa tan maravillosa se lleva David, porque ese hombre sabía dónde estaban los amalecitas que él estaba buscando. El mostrar misericordia y bondad para con alguien permitió que David recibiera bendición de parte de Dios. El domingo el pastor nos hablaba de cuándo fue la última vez que ayudamos a los pobres, a alguien necesitado, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la última vez? De verdad, hermano, ni nos imaginamos lo que Dios hace cuando mostramos bondad, amor y misericordia. Bueno, David lo hizo junto con sus hombres. Él no sabía que ese hombre sabía dónde estaban los amalecitas. Y le dijo, ¿sabes entonces dónde están los amalecitas? ¿Me llevas con ellos? Pero júrame por Dios que no me vas a regresar con mi amo porque pues me va a matar aquel, ¿no? Yo te voy a llevar con esa gente. La mano de Dios está ahí. Dios está guiando. Hermano, cuando confía usted en Dios cada día, si no ve el final, si usted no está viendo hacia dónde, si llega un punto en el cual dice, Señor, hasta aquí te he creído, pero ya no sé a dónde, pues no se sorprenda cuando se encuentra un egipcio tirado.
No se sorprenda cuando Dios lo lleve a actuar para bendición de otro, porque tal vez es la manera en la que Dios le va a dar dirección y guianza. Pero de algo que es claro es que Dios seguirá hablándonos y seguirá mostrándonos. Necesitamos prestarle atención a Dios, no ser indiferentes a lo que sucede también a nuestro alrededor, mis amados hermanos. Ahí es donde David mira la mano de Dios. No fue coincidencia, Dios tiene todo preparado, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, nosotros conocemos ese pasaje. ¿Sí lo conoce como dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ahora es claro, para los que lo aman, si usted no ama a Dios, esto no es para usted. Sí, dice la Biblia, para los que lo aman. Si usted ama a Dios, lo que usted está enfrentando, Dios hace que sea para su bien, aunque usted no vea por dónde. Eso es fe y obediencia. Seguimos adelante. Si usted quiere que todo obre para su bien, pues véngase al Señor, vuelva a Dios, entréguele su vida, ríndase a Él. Si no, aunque usted repita el pasaje, no es así. Dice para los que le aman. Si usted ama al Señor, lo que usted esté enfrentando, Dios lo usará para bien. No se desanime, siga adelante, siga adelante. Vamos a la otra imagen y última. Leo del 16 al 20. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. No escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Ahí estaban los amalecitas celebrando su victoria, ¿verdad? Todo lo que habían saqueado. Estaban ahí en la noche borrachos. Y dice la escritura que desde el amanecer David esperó, cuando estaban ahí con los efectos de la cruda, ¿verdad? Aquí le llamamos así. Pues David los ataca. Y dice la palabra del Señor que arrasó con todo David. Solamente 400 escaparon. 400 escaparon en camellos. Pero Dios le dio la victoria a David con 400. Dios no necesita 600, Dios no necesita miles. Dios necesita gente o usa gente que le cree. Así sea uno o sean pocos, hablamos de fe y de obediencia a Dios. Porque Dios le dijo, alcánzalos porque los vas a librar. Y cuando Dios le dijo, los vas a librar, es porque Dios iba a intervenir para que David tuviera victoria. Por eso dice la Escritura que David, ¿verdad?, recupera todo lo que habían perdido. Desde lo más pequeñito hasta lo más grande, todo David lo recuperó. Y más aún. Y libró David todo, ahí tenemos en la imagen, lo que los amalecitas habían tomado. Dios le dio la victoria, hermanos. Dios le había dado esta victoria. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Rápidamente repasemos. Se fortalece en Dios. Buscó su fortaleza en Dios. ¿Qué más? Consultó a Dios. ¿Qué más? Obedeció a Dios. ¿Qué más hizo? Mostró bondad, mostró misericordia a otros. No se quedó en sí mismo, no se ensimismó. ¿Cuál es el resultado? Vio a Dios cumplir su palabra. Dios siempre cumple su palabra. ¿Usted necesita fortalecerse en Dios?
Fortalézcase entonces. Y si se fortalece en Dios, pues pregúntele a Dios, consúltelo. Pero obedezca a Dios, a lo que Dios está diciendo. Y siga mostrando bondad y misericordia. No se meta en sí mismo. Dios pone delante de nosotros para que nosotros podamos bendecir a los demás y mostrar misericordia a otros, ¿verdad? Dios cumple siempre su palabra. Este es el botín de David. Miren, hermanos, David recupera más de lo que les habían quitado. Lo que los amalecitas habían robado también en otros lugares, David también se queda con ello. ¿Sabe qué es esto? Esto es la gracia de Dios. Es su gracia. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así actúa Dios. Así actúa Dios. Es la gracia de Dios. Todo lo que usted y yo podemos tener hoy, y aún más, es la gracia de Dios. Nunca es por nuestro propio esfuerzo. Sí, obedecemos a Dios, decidimos actuar en obediencia, pero todo lo que recibimos es la gracia de Dios. Y Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros, más y más cada día, en gran manera. Dios nos ha mostrado su gracia, su bondad y su misericordia. Dios le permite a David quedarse con el botín de los amalecitas. Si usted se acuerda, David le había dicho al rey Saúl: ve con los amalecitas, ve a Amalec, destruye, acaba todo, no perdones mujeres, niños, animales, destruye todo, acábalo, no tomes ni siquiera el botín, nada, destrúyelo. ¿Por qué con David es diferente el asunto? ¿Por qué? Pues es sencilla la respuesta, mis amados hermanos. Porque lo que Dios les dijo fue diferente. A uno le dijo: destruye todo y no agarres nada. Y no lo hizo. Y a David lo único que dijo: alcánzalos y recupera todo. Y así fue. Y así fue. ¡Ay! ¿Pero por qué entonces él? ¿Pero por qué? Pregúntele usted a Dios. Que Dios le diga a usted lo que tiene que hacer y obedezca lo que Dios tiene que hacer. ¿Verdad? Y vamos a descubrir ahí cosas maravillosas de parte de Dios. Vamos a concluir, hermanos. Dice del versículo 21 al 25: vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, que no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Mire qué diferencia, ¿no? Los hombres que estaban allá en Siclag obedecen a Dios. Cuando alguien decide obedecer a Dios, ahora vienen de regreso y todo es diferente. Hay paz, hay alegría, hay gozo. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a experimentar todo eso. Cuando no, buscaremos nuestra propia manera de sentirnos en paz y gozosos. Siempre será falso eso. Porque la verdadera paz y el gozo viene de obedecer a Dios. Y dice la Escritura entonces, hermanos, ¿verdad? Que les saluda a David con paz. Pero mire lo que dice: entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, perdón, ¿había malos y perversos entre esos hombres? ¿Entre los valientes de David? Sí. Yo mejor me cambio de ejército, iba a decir de iglesia, pero no. Me cambio de ejército. Bola de hipócritas. Sí los hay y Dios los permite. Dios los permite. Para descubrir el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que hicieron estos perversos? Ellos dijeron: no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, agárrenlos y váyanse. Y dijo David: no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y entregado en nuestras manos los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién les escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Cuando él regresa con estos hombres y encuentra a los que se habían quedado cansados, no porque no quisieran ir, pero no podían ya más, ¿verdad? Se quedaron allá a cuidar lo que llevaban de más de carga. David se los deja, aligeran la carga de los que van a ir a pelear y ellos se quedan ahí cuidando.
Vienen estos perversos, como sigue existiendo todavía, hermanos, y a lo mejor alguno de nosotros es uno de esos. Inmediatamente protestan. Solamente agarran a su esposa, a sus hijos, pero lo que hemos ganado es de nosotros. Los perversos dicen siempre, si nosotros lo hicimos, nos pertenece a nosotros. Nosotros nos esforzamos, nosotros hemos hecho, nosotros. Y David dice, esto es lo que Dios nos ha dado. ¿Sí ven la diferencia? Cuando tú puedes ver a Dios, entonces es así. Esto es lo que Dios ha dado. Cuando hay un corazón malo y perverso, dice, nosotros. ¿Por qué con ellos? No más nosotros. Hay más, no me extiendo ya más, hermanos, para poder concluir. Cuando nosotros miramos que todo lo que tenemos es de parte de Dios, ¿cómo no compartir con lo que Dios nos ha dado? Dios fue el que le dio la victoria a David y él vio la victoria de Dios. Más que su victoria, vio la victoria de Dios. Y esto es algo que usted y yo necesitamos ver. No hagan eso, hermanos míos, de lo que Dios nos ha dado, porque conforme a la parte del bagaje, del que desciende a la batalla, así debe ser la parte del que se queda con el bagaje. Qué importante es esto, ¿verdad? Así que los que van a pelear, los que se quedaron allá en la batalla, tendrán también recompensa. Hermanos, ¿sabe cuántos sirven al Señor y no los vemos aquí al frente? No se ven. Pero qué bendición porque están haciendo su parte. ¿Y sabe qué hace Dios? Bendice. Pero eso es algo que necesitamos aprender, cada uno de nosotros. Así es que si usted no se ve, ¿verdad?, no lo ven, siga haciendo su parte, porque Dios bendecirá de la misma manera. Son igual de importante para Dios. ¿Qué es más importante? ¿El que está aquí al frente? ¿Los que estamos aquí al frente somos más importantes? No, mis amados hermanos. Para el Señor somos iguales, cada uno con una función, y la bendición de Dios es para cada uno de nosotros, de la misma manera. Dice la Escritura que quedó por ley y ordenanza en Israel. Se convirtió esto en un principio permanente en Israel y es algo que, hermanos, pues debería ser creído entre el pueblo de Dios en la actualidad, ¿verdad? Si usted lo cree, entonces es tiempo de vivirlo. Eso es ánimo y aliento para los cansados. Dios también les da su amor, su gracia, su favor para seguir adelante a todos y cada uno de nosotros. Vamos a la parte final del 26 al 31. Y cuando llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Dios. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot y en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corsán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Qué sigue ahora, hermanos? Bueno, simplemente David, ¿verdad? Sabía que el tiempo que había estado con los filisteos, pues ya las relaciones con el pueblo de Dios, con su pueblo, con sus amigos no eran iguales, no eran las mismas. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha cambiado su relación con sus amigos? ¿Ya no fue la misma? ¿Se distanció? Cuando nos volvemos a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo David? Solucionar las cosas. Y de ese botín la envía a sus amigos y les dice, es el botín de Dios. Es para bendecirlos a ustedes, mis amigos. Buscó restaurar esa relación.
Buscó, mis amados hermanos, ¿verdad? Sanar cualquier situación, solucionar las cosas. ¿Qué espera Dios que hagamos cada uno de nosotros? Si estamos caminando, si nos fortalecemos en Dios, si consultamos a Dios, si obedecemos a Dios, si actuamos en modo, ¿qué busca Dios? ¿Qué espera Dios que hagamos con aquellos con los cuales nuestra relación se rompió porque nosotros perdimos de vista? Que restauremos la relación, que busquemos restaurar. Y dice, y en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando solos. Y si te oyere, ganaste a tu hermano. Gana a tu hermano. La fe y la obediencia a Dios nos lleva a ganar a nuestro hermano. No a decir, yo a lo que voy. No, siempre, yo a lo que voy. Pues, la verdad, ni me va ni me viene. Y hasta así hacen, ni me va ni me, ni me va ni me viene. ¿No? Allá ellos con Dios. Dios espera que nosotros busquemos y restauremos la relación si está mal. Es que yo no le hice nada. Fueron ellos. Yo no sé por qué. Bueno, como decía aquel, haya sido como haya sido. La obediencia a Dios es, gana a tu hermano. Gánalo. Restaura esa relación. David lo hizo. Envía de ese botín, de esa batalla a la que fue, a lo que se expuso a sus hombres, pero él bendice a sus amigos y les dice: es lo que Dios nos ha dado. Ten, que Dios te guarde. ¿Verdad? Mire, yo soy muy bendecido cuando alguien, alguno de nuestros hermanos por ahí va a algún lado y de repente llega y dice: tenga, hermano, le traigo un pan. Ay, hermanos, lo que soy repanero. Le traje un pan y comparten de algo, ¿verdad? Pero más bendecido me siento cuando esa persona quizá haya alguna situación conmigo y me dice: pastor, ¿sabe qué hace eso? ¡Ay! Me mueve mucho en mi corazón y me provoca para yo poder bendecir a otros. David buscó sanar esa relación. Mis amados hermanos, Dios espera que usted y yo sanemos relaciones. Si usted en este momento en su mente y en su pensamiento está esa persona, ¿verdad?, con la que usted ya no es una buena relación y es que hicieron, casi siempre hay un montón de malos entendidos, ¿verdad?, y de chismes, así trabaja el diablo. Esta es la oportunidad que Dios te está dando para que en fe y en obediencia restaures también la relación. No esperes a que vengan, ve tú. Bueno, eso es obediencia a lo que Dios dice. Es que a mí Dios no me ha dicho nada. Lee tu Biblia. Luego te doy la cita si quieres para que veas lo que Dios dice. Pero ya lo dijo el Señor. Así es que aprendamos de lo que la Escritura nos enseña, mis amados hermanos. Si el Señor permite, ya la próxima semana, porque el último capítulo es algo que vimos un poquito allí en la muerte de Saúl, y vemos, ahí vamos a ver, porque se une, ¿verdad?, con la siguiente temporada, de cómo es que el Señor mantuvo a David algunos días ocupado en otros asuntos para que no interviniera en el plan que Dios tenía con otra persona. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Saludos a nuestros hermanos que están ahí siguiendo la transmisión. Que Dios les bendiga. Oremos con el pastor Miguel. Vamos a despedirnos en esta noche y que el pastor nos dirija en esta oración para darle gracias a Dios. Y si el Señor permite, el próximo domingo, 11 de la mañana, ¿verdad?, para nuestro aniversario. Oremos, hermanos. Amado Señor y Padre, te agradecemos en este tiempo la fortuna que tú nos muestras a través de tu escritura. Sin duda es viva, es eficaz. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que estas enseñanzas queden en nuestro corazón y las podamos poner
por obra en su momento. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar aquí y poder ser bendecidos a través de tu palabra, poderte ofrecer nuestro sacrificio de labios, Señor, nuestra alabanza. En el nombre precioso, Señor y Salvador Jesucristo, damos las gracias y, Señor, vamos confiados en tu bendición. Amén. Amén. Dios les guarde, hermanos.